Buenas noches. Antes que nada, con el debido respeto que se merece el presidente del Colegio de Sinaloa, el director de la Escuela de Derecho, y el autor del libro, quiero expresar una modesta protesta en contra de los actos de Ayotzinapa. Voy a guardar un minuto de silencio. Quienes se gusten acompañarme, muy agradecido. ¡Vivos se lo llevaron! ¡Vivos los queremos! Muchas gracias. Es para mí un gran placer el que me haya invitado el maestro Nicolás Peña Soto a comentar su libro. Me ha invitado también el maestro Pescador Osuna para también comentar este libro, ¿no? Que precisamente hoy se cumplen 150 años de que desembarcaron los franceses aquí en Mazatlán, se posicionaron de él, y también las fuerzas de Manuel Lozada entraron por tierra y se tomaron Mazatlán, ¿no? Hoy se cumplen 150 años, y también se cumplen, curiosamente, 148 años de su salida, el mismo día, 2 años después. Por azares del destino, me ha tocado a mí investigar un poco la historia de Mazatlán, y la verdad es que todo lo que, bueno, no todo, pero sí un 80% de lo que el libro expone, no me es nuevo, me es conocido bastante, la verdad. Y por eso me da mucho gusto que haga unos comentarios al libro. Y pues, antes de proceder a los comentarios, quiero felicitar al maestro Nicolás Peña Soto por toda su ardua carrera, ¿no? Siempre al servicio de la cultura. Como novelista me ha tocado leer su novela La Esperanza. Es como editor, no se diga. Autor de varios libros, ¿no? Y por eso no me extraña este libro que él haya hecho. Me tomé la libertad de hacer una presentación PowerPoint para auxiliarme. Todo lo que yo voy a comentar aquí viene en el libro de Nicolás Peña Soto, ¿ok? Yo voy a hacer comentarios, pero yo los tomé de notas, y lo que él hace es plasmar reportes militares, ¿cómo se llaman? Partes militares, ¿no? Me da mucho gusto ver que en las historias de los periódicos, que los reporteros de aquella época tenían mucha razón en lo que escribían. Ya lo vemos ahí en las partes de guerra, ¿sí? Es una ilustración de lo que viene en el libro de Nicolás, de la toma de Mazatlán por las naves francesas, ¿sí? Son 4 naves que se ven ahí, el Lucifer, el Rin, son 4 naves, ¿sí? No recuerdo el nombre, ahorita los vamos a ver enseguida. Esta toma de Mazatlán, esta toma de Mazatlán, como viene el libro de Nicolás, dio la vuelta al mundo esa noticia. Mazatlán era un punto neurálgico de México, era el puerto principal del Pacífico, así de fácil. Debido a la minería, a la gran importación y exportación que había en Mazatlán, todo el norte era el polo Mazatlán. No había Monterrey en aquellas épocas. De hecho, Mazatlán pierde su importancia después de la Revolución, después de 1921. Antes de eso, era el gran polo del norte de México. Tan es así que para los americanos tenía el mote de la metrópolis de Sinaloa.
Les decía, esta noticia de la toma de Mazatlán por las tropas francesas y por las tropas proimperialistas de Manuel Lozada le dio la vuelta al mundo. Esto es, la nota que vimos ahorita es de un periódico de Francia, pero también salió publicada en periódicos de Sacramento, de Bélgica, de España, Australia, Nueva Zelanda, de varias partes de Europa, debido a eso, a que era el gran puerto de México. Fue muy importante para ellos tomar Mazatlán, era un punto estratégico. Por cierto, ahí está la nota en un semanario francés llamado Le Monde Illustré, que nos dice cómo tomaron Mazatlán. En la versión de Sacramento nos dan muy detallado cuántos disparos hicieron las naves francesas, cuáles edificios resultaron dañados, nos dice cómo, no viene eso en el libro, ¿verdad? Pero sí nos dice cómo paró el bombardeo únicamente cuando salieron en una lancha rumbo al mando francés, al barco francés, el cónsul de Prusia, el cónsul de Estados Unidos y unos ciudadanos prominentes con una bandera de decirle que Mazatlán estaba desierto, no había ni un solo soldado mexicano que lo podían tomar. Todo esto viene referido en el libro de Nicolás. ¿Sí? Pasa, por favor, lo siguiente. Esas eran las fuerzas francesas en México, 43.300 soldados, entre ellos soldados egipcios, de los que al rato vamos a hablar de ellos en la batalla de Bejanos. La mayoría eran soldados egipcios, los que murieron ahí en esa batalla. Estos suavos, que eran argelinos en realidad. Estos son de la Legión de Honor también. Eran varios tipos de soldados que venían de los franceses. ¿Sí? No, una de las notas que menciona aquí el libro de Nicolás es sobre este señor, don Pedro Loza y Pardavé. Él fue obispo de Sonora y Sinaloa durante la época de la Guerra de Reforma. Entonces él no quería las nuevas leyes, las leyes de reforma, y en una ocasión había ordenado que no se rindiera misa él a los soldados que defendían la causa de la reforma, ¿sí? La causa del país. Y una vez que cayó uno muerto, le pidió Plácido Vega Daza que diera misa, que oficiara misa por ese soldado muerto. Él se negó, lo manda al bote, al obispo. Él lo destierra, lo manda a Sonora. A su vez, Pesqueira no lo quiere allá y lo manda al fuerte. Del fuerte lo manda a traer Plácido Vega y lo sube a un barco y lo manda a San Francisco. Viene mencionado aquí en las primeras páginas, por cierto, del libro de Nicolás. Este señor se dio muy buena vida en San Francisco, por cierto, él lo platica en un libro. Nunca había vivido tan bien y en tanta libertad, dice, como en San Francisco. Aún así se regresa el señor, le da permiso después a las autoridades mexicanas para que regrese. Manuel Lozada, bueno, mencionamos a Manuel Lozada, el tigre de Álica, exactamente, ¿no? Él fue el que derrotó a las fuerzas mexicanas en una batalla en Concordia muy cruenta que hubo. Ahorita la vamos a mencionar. El otro era, ¿sí le devuelven por favor? François Quilbassin. Sí, uno de los jefes del ejército francés. Aquí está precisamente la batalla de la que les hablaba. En esta batalla, Manuel Lozada derrota feamente a las fuerzas de Ramón Corona, ahí en Concordia, el 1 de abril de 1866. Esto está reportado, como les digo, Mazatlán le llamaba la atención, esto está reportado en La Iberia, periódico de Madrid. Es un periódico de Madrid, ahí nos da una pequeña reseña de la batalla esa. Corona es derrotado una vez, como dice ahí, al día siguiente vienen los auxilios de Corona y también los derrota Manuel Lozada, las fuerzas de Manuel Lozada.
quien es mencionado ahí como el gran traidor en el libro. ¿Cómo le menciona Nicolás? El gran traidor, algo así le dice. Esta es una carta que manda el cónsul de los Estados Unidos en Mazatlán, Benjamin Carman. Él era el cónsul en esa época y da unas descripciones de la guerra, de la toma de Mazatlán, de la guerra, muy interesantes. Todo eso están contenidos, lo menciona mucho Nicolás en el libro, por eso lo puse yo ahí. Estos datos están contenidos en un archivo que se llama Dispatches from U.S. Consuls from Mazatlán, 1828-26, que se encuentra en el Departamento de Estado de Washington. Otra de las páginas que trae Nicolás es sobre las pretensiones que tuvo el general Jesús González Ortega de llegar a la presidencia. Fue muy precipitada la manera en que él actuó, y ahí sale cuestionado en el libro, ¿no? Porque él le manda una carta a él y a Sebastián Lerdo de Tejada diciéndole que en tal fecha, le dice, ahí viene la fecha, se termina su periodo presidencial y estábamos en guerra todavía, estaba invadido México, pero él quería ser el presidente. Y el triunvirato que formaban Nicolás, Lerdo de Tejada y Benito Juárez y el otro señor, pues, lo que hacen es que lo sacan del país, le dan un golpe de Estado. Él era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por eso tenía el derecho de ser el presidente del país. Pero ahí viene una nota muy amplia en el libro de Nicolás. Estos son los personajes históricos centrales, pues, del libro de Nicolás, todos ellos: Sebastián Lerdo de Tejada, no se diga Antonio Rosario, y el principal, pues, es Ramón Corona. Viriano Dávalos fue un militar muy aguerrido, por cierto, que fue mano derecha de él. Bien, mencionado unas 2 o 3 veces ahí en el libro. Por cierto que al final de la guerra, a él le dan como premio ser gobernador, jefe militar de la península de Baja California. Ahí lo manda Ramón Corona. Esa es la traducción de la página que habíamos visto ahorita, de cómo el Mundo Ilustrado da la nota sobre la toma de Mazatlán. Aquí están los nombres de las fragata Victoria, corbeta Dassaz y las balandras Lucifer y Diamante. Esas son las 4 naves que tomaron Mazatlán en esa época, y ahí narra cómo la tomaron, narra cómo más tarde llegan las fuerzas de Corona por tierra y toman Mazatlán. 2 años. Ahí está otra, la toma de Mazatlán. Esta es una nota periodística de Sydney, de Freeman's Journal, del 29 de marzo de 1865. Este es de la misma nota, pero este es de San Francisco. Este que les digo que viene muy detallado, cuánto duró el bombardeo, cuántos fueron los edificios que fueron afectados. Esta es una opinión que tiene sobre Corona. Viene en un periódico francés también, Figaro, París, del 27 de abril de 1866. Aquí dice: Corona, el verdugo de los prisioneros de Veranos, por la batalla muy cruenta que hubo ahí en Veranos. Fueron 2 en realidad. Ahorita lo vamos a comentar, ahí vienen todos. Todos sabemos que la guerra es cruenta, no hay nada bueno en la guerra. Es lo peor que nos puede pasar, y ya existen las guerras, ¿no? A menudo nos dicen que los franceses, siempre vamos a ver, quemaron Veranos. No nos dicen que las tropas de Ramón Corona hicieron esto con muchos soldados franceses. La batalla esa, colgaron 56 hombres de los árboles en el camino de Veranos hacia Mazatlán. Así los tenían. Eran 61 hombres, las fuerzas de chofer, así se llamaba. Todo esto viene mencionado ahí, por cierto. Y
los meten a una construcción, mejor dicho, los hacen que se metan a una construcción en huida, los mexicanos, a los franceses. Y ellos lo que hacen es que le prenden fuego alrededor a esta construcción. Los mexicanos. Cuando salen después de varias horas, salen disparados, solamente 5 se salvan. Todos los demás que capturan ya habían capturado a varios antes. Así es como los tratan. En venganza viene lo que nosotros sí conocemos, que queman veranos, que queman alrededor todos los pueblos de alrededor, los ranchos, mejor dicho. Pero claro que esto no nos dice la historia oficial, pero esto sucedió también. Aquí está en veranos, comandante chofer, 61 hombres. Por cierto que de esos 5 que se salvan, uno se pierde, lo creían muerto. Lo que pasa es que él se interna en el bosque, ¿cómo se llama? En la sierra se interna y nadie lo localiza, él no sabe, él dura un mes hasta que llega a Mazatlán. Todos lo creían muerto, pero dura un mes ahí internado en la sierra sin querer saber ni de los franceses ni de los mexicanos. Se apellidaba Marechal, por cierto, ese señor. Esto es una representación. Se supone que este señor con esta estrella es Castañí. Ahí es durante un proceso que le hicieron a Bazaine, uno de sus grandes, un gran militar también francés que estuvo también aquí en México. Lo procesan y él es cuando él va a declarar ahí. Puse aquí este barco porque era un barco que viajaba mucho entre Mazatlán, San Francisco, Mazatlán y otros puertos. Viene mencionado mucho en el libro de Nicolás. Se llamaba John F. Stephens. Era un crucero de primera en aquella época. Viene varias veces mencionado ahí en el libro de Nicolás. Esta es la ficha técnica de la Cordelier, que todo Mazatlán habla sobre la Cordelier. No saben que mucho antes de la Cordelier hubo otros ataques de franceses, que la Cordelier no era un acorazado como muchos dicen. La Cordelier no era más que una corbeta, es decir, un barco chico de guerra, no era el gran barco. Esta ficha técnica, por cierto, me la mandaron del Ministerio de Defensa de Francia, se lo solicité y muy amablemente me la mandaron. Esta y la del siguiente, del Victoria. Por cierto, muchos dicen que la Cordelier, voy a hacer un paréntesis, era el gran barco de Francia, que era el barco insignia. Eso no es cierto. El mejor barco que tenía Francia en aquel entonces, que estuvo aquí en Mazatlán, fue el Rin. Y era el mejor barco porque era impulsado por propelas. Ahorita vimos todos los demás eran veleros por vela. Hay algo que no viene publicado aquí en el libro, ¿verdad? Sobre la salida de los franceses, ¿no, Nicolás? Porque no se da. Todavía no. Es muy curioso que 1866 el libro nos dé todas esas notas de atrás de la toma de Mazatlán, de 2 años antes, de 1 año antes. Pero volviendo a la importancia que tenía Mazatlán, esta es una nota aparecida en Luxemburgo, el 7 de octubre de 1816, en el que se da cuenta que las fuerzas francesas están a punto de evacuar Mazatlán ya. Aquí dice un señor que les manda una carta, dice: solo un loco se quedaría aquí, dice, exponiéndose a la venganza de los liberales, que van a hacer cuando los franceses dejen Mazatlán. Dice: yo me voy de Mazatlán. Ese es el cuadro de la toma de San Pedro, de la batalla de San Pedro, perdón, porque no la tomaron. Recurre mucho el periódico de Ramón Corona a un periódico que existió aquí en Mazatlán. Era en idioma inglés, era un semanario. Retoma notas del Times, ese periódico que nos da a conocer Nicolás. Se llamaba The Mazatlan Times. El editor era A.D. Jones, ¿no?
Y él se jactaba de que ese periódico en idioma inglés era el único idioma inglés en esa época, claro, no solo en Mazatlán y en Sinaloa, sino en México. Esta es una nota sobre la salida también de Mazatlán de la flota francesa. Se fueron en 3 barcos, Marín, Talismán y el poderosísimo Rin. Es el que les digo que está impulsado por propelas. Voy a terminar el comentario mío con una historia de amor, ¿sí?, de aquella época, porque ya hablamos de muertos y de batallas. Todos conocemos las diligencias, ¿verdad? Aunque no lo crean, aquí había muchas diligencias en Mazatlán. Las trajo un señor de San Francisco, F.P. Bowman, empresa americana del occidente, y según los periódicos de la época, el 1 de mayo de 1863 fue el primer viaje en diligencia que se dio entre Mazatlán y La Noria. ¿Por qué pongo esto? Bueno, porque este señor de San Francisco estaba casado con una señora llamada Betty Bowman, que en el libro de Nicolás es mencionada como Mary Bowman, pero en varios periódicos también la mencionan así, Betty o Mary Bowman. Este señor Bowman muere y deja como viuda a quien es descrita como la más bella de las mujeres, así, alta, espigada, ojos azules. Y ya que habían liberado Mazatlán, el señor Ramón Corona dio una fiesta en el Hotel Americano, que era propiedad de la señora Bowman, de la señora viuda de Bowman en ese entonces. Entonces iba la señora Betty Bowman subiendo las escaleras, iba bajando un señor grandote, y en la charola que lleva la señora Bowman se lo tira ese señor, y la señora Bowman enojada lo regaña a él. No se dan cuenta que se trataba de Ramón Corona en persona, pero quedaron prendidos en ese acto los dos. Él se enamoró de ella y ella de él, ¿no? Flechazo. Y sí, dice la historia que esa misma noche hicieron el amor, sabrá Dios si se hace. Ya, les gustó la historia. Hay otra cosa, otro nombre que es muy mencionado ahí, esta historia, es el de Francisco Sepúlveda. Porque cuando Ramón Corona se casa con Betty, viuda de Bowman, no se encontraban en Mazatlán y se casaron aquí. Entonces fue el señor Francisco Sepúlveda quien firmó el acta de matrimonio por él. Todas estas historias son tocadas poco o mucho por el libro de Nicolás. Todos estos nombres, estas historias, estas batallas. Y pues de mi parte es todo. Les agradezco su atención.